Información del momento, porque a esta hora, ya lo ven en las imágenes, el presidente de la República, Gabriel Boric, es entrevistado en Radio Cooperativa. Escuchemos al mandatario. Esa cifra en la mitad. Nunca se va a poder, por la experiencia comparada que tenemos, disminuir a cero. Ahí también se requiere apelar a la buena fe de los contribuyentes, que sabemos de que muchas veces se opera mediante resquicios para tratar de evadir o eludir el pago de los impuestos que corresponden. En Chile, en particular, las personas más ricas pagan menos impuestos proporcionales que los que tienen menos. Y eso es un tema grave. Y yo espero e invito a las grandes empresas, a los sectores más pudientes de nuestra sociedad, a que no veamos esto como un enfrentamiento entre buenos y malos, sino a que tengamos un gran pacto tributario que nos permita, por ejemplo, bajar lo máximo posible la evasión. Nosotros habíamos calculado en 3,5 puntos del PIB lo posible. Algo de eso, 0,75 se bajó en el marco de la reforma de la PGU en los últimos meses del presidente Piñera. Sí. Pero si no tenemos ese gran pacto tributario, no vamos a poder avanzar en cohesión social, y un país que no tiene cohesión social es un país que no puede crecer. ¿Y se va a retomar el impuesto a los súper ricos en esa reforma tributaria? Nosotros vamos a incluir el impuesto a los súper ricos, por supuesto, eso es parte de nuestro programa y lo vamos a presentar al Parlamento. ¿Se ha puesto ojo a aduana? Le hemos puesto ojo a todas imagínate todas las instituciones que hay en Chile en donde justamente pasan este tipo de cuestiones, no solamente aduana. Estamos trabajando intensamente con el Servicio Nacional de Migraciones para, en conjunto con aduana, poder contener justamente el tráfico de especies que permite que el comercio ambulante, además del robo en las policías, que permite que el comercio ambulante siga funcionando como una cadena que pareciera no tener fin. Claro, esos recursos de los que estamos hablando para financiar, entre otras cosas, la reforma de las pensiones, presidente. Un gran tema, el previsional, que ocupa y preocupa a los chilenos y chilenas. Usted ha dicho que las AFP, como las conocemos hoy día, a su juicio no deberán jugar ningún rol en el sistema que usted le gustaría tener, pero también ha aceptado que no tiene todas las mayorías parlamentarias que quisiera y que va a tener que negociar en algún momento en ese Congreso. ¿Cómo ve esa negociación, no solo pensando en que va a tener los votos del oficialismo, lo que pasa al frente, y si finalmente se impone que las AFP puedan seguir funcionando, la ciudadanía va a poder elegir quién le administra los fondos a futuro? ¿O eso ya está descartado? Los sistemas de seguridad social que funcionan en países de bienestar, en estados de bienestar, tienen la lógica de la competencia, no es la predominante para poder tener una justa administración de los fondos. Yo creo que en materia de seguridad social hay que tener un principio claro, que es que los fondos que se ahorran con objetivo previsional tienen que usarse solamente para pagar pensiones. Y por lo tanto, una vez más, pero para despejar cualquier tipo de duda, yo quiero establecer que el gobierno jamás va a utilizar fondos de pensiones para cualquier otro tipo de gasto que no sea pagar pensiones. Esto a propósito de los permanentes comentarios que se hacen de que el gobierno querría pegarle un sorpaso a los fondos de pensiones para poder financiar infraestructura, obras públicas, cuestiones de esa característica. Eso yo lo descarto de manera categórica. Dicho esto, yo creo en un sistema de pensiones que tiene un operador, que debiera tener un operador público, autónomo, que sea único, y lo que nosotros presentemos al Congreso va a ir en línea con nuestro programa, con el programa que le comprometimos a la ciudadanía. En particular con la convergencia que tuvimos en segunda vuelta con todas las candidaturas que nos apoyaron, la de Yasna Proboste, la de Marco Enríquez Ominami, y que por lo tanto eso puede concitar un sector importante del Congreso, pero no es suficiente. ¿Ya? Y en los últimos dos gobiernos se han hecho intentos de tener una reforma previsional y han fracasado producto de las diferencias que tenemos entre los políticos. De hecho, hace 15 años su ministro de Hacienda encabezó una comisión. El ministro Marcel, exacto, que fue la última reforma sustantiva que creó el Pilar Básico Solidario. Y el diagnóstico parece estar sobre la mesa. Y el diagnóstico, y esto nosotros lanzamos los diálogos previsionales en la OIT con empresarios, trabajadores y gobierno hace poco, y tenemos consenso en los principales principios de un sistema de seguridad social. Por lo tanto, yo sitúo en el sacar una reforma previsional
que mejore las pensiones de los chilenos como un criterio de éxito o fracaso de nuestro gobierno. Pero eso significa, perdón, la desaparición de las AFP definitivamente. Yo creo... Si yo quisiera mantener mis recursos en una AFP, ¿podría hacerlo hasta el fin de mis días? Mi convicción personal es que las AFP... Mi convicción personal es que las AFP no deben tener un rol en un nuevo sistema de seguridad social. Ahora, yo entiendo que en el Parlamento tenemos que construir mayoría. Hay algunos que plantean, por ejemplo, que las AFP puedan administrar los fondos de pensiones que actualmente existen entre los pensionados que quieran que así sea y que por lo tanto se mantenga un sistema de libertad de elección en aquello. Eso es parte de lo que se va a discutir en el Congreso. Yo me pongo como meta el que logremos sacar la reforma previsional y de que a fines de nuestro gobierno la pensión mínima garantizada, la pensión, la PGU, ¿sí?, sea por lo menos de 250.000 pesos. Claro, porque el tema es que los cotizantes que hoy están en la AFP, que han tenido una vida laboral óptima, ¿no?, sin tanta laguna, eventualmente sin laguna, con buenos sueldos tal vez, esa gente también hay que garantizarle, o el Estado debiera garantizarle la misma rentabilidad que hoy le está garantizando el sistema privado? ¿O usted cree que la discusión excede ese cálculo? El sistema privado hoy día no garantiza una rentabilidad determinada. Tú puedes sacar el cálculo de cuánto... No, me refiero a la si le tenemos que garantizar un número de... Le estoy diciendo que yo, comprobando mis cartolas, veo que la AFP sí me ha multiplicado la plata. ¿Cómo el Estado me va a garantizar que me va a multiplicar esa plata? Yo creo que a esa pequeña minoría de chilenos que efectivamente no tienen lagunas previsionales, que tienen una tasa de reemplazo del orden del 70% de su último salario, efectivamente hay que garantizarles de que no van a tener un perjuicio previsional producto del cambio de sistema. Esa es mi convicción y acá no se puede buscar igualar hacia abajo. Por lo mismo. Exactamente, por eso estoy diciendo estoy de acuerdo contigo. Y por lo tanto, porque sería un error y dispararnos a los pies el que nosotros hagamos algo así como con una suerte de lógica robinhoodiana, en donde la única manera de hacer crecer sea solo quitando. Entonces yo tengo la convicción de que tenemos que generar, insisto, un gran acuerdo en estos temas, y eso requiere que nadie va a obtener el 100% de lo que está esperando. Es parte de las dificultades de la negociación política y es parte del ejercicio del liderazgo que hoy día me toca justamente a mí encabezar. Ya, usted dice recuperar, digamos, la posibilidad de construir una gran mayoría, pero uno dice, bueno, Gabriel Boric, presidente de la República, será el mismo del 2012, ¿no? Y estaba leyendo acá un documento escrito antes de gobernar, ¿no?, de Le Monde Diplomatique, donde Gabriel Boric escribía: todavía no ceden los pilares sobre los cuales los poderosos están parados. Más allá de la magnitud de las movilizaciones y el descrédito de la clase dirigente, campea una extendida desarticulación social. Y en términos políticos, el país todavía continúa preso de dos derechas que viven en otro planeta, una oficial y otra encubierta, pero derechas al fin y al cabo. Este punto de las derechas, y por otra parte las dos coaliciones que lo acompañan, que en este momento muestran discrepancias en ciertos puntos que son clave, ¿cómo se hace para lograr esa unidad que permita hacer estas reformas estructurales que usted está planteando? El texto que tú planteas creo que da cuenta también de una convicción que nosotros teníamos desde el movimiento estudiantil, de que en Chile había un proceso progresivo de descrédito de las instituciones y de falta de mediación de las instituciones que iba a derivar en un u otro momento en un quiebre social. Nosotros no éramos parte de quienes, como los ministros o parte importante de los ministros de la anterior administración, decían no lo vimos venir. El estallido social era algo que estaba ahí. La desigualdad estructural estaba ahí y creo que hubo un acomodamiento de la élite política chilena durante mucho tiempo en donde no quisieron ver. Recuerden de que el expresidente Piñera decía un mes antes del estallido social de que Chile era un oasis en América Latina. Entonces, esta idea de que Chile es una suerte de excepción en América Latina y que no teníamos los problemas que el resto, yo creo que era falsa. Ahora,
para poder realizar las reformas que nos permitan superar esta situación, tenemos que construir mayorías más amplias que nosotros mismos. Porque no basta solo con la voluntad. No basta solo con la voluntad. Y yo tengo muy claro de que en primera vuelta de el año 2021, con post-estallido social, mi candidatura sacó un 22-23% de los votos. Un poquito más. Y para poder salir, 25 creo que fue, y sí. Casi fue 27. Y para ganar la segunda vuelta, con una amplia mayoría de más de 1 millón de votos, tuvimos que ampliar nuestra base social. Y eso implica ceder. Si alguien cree que ceder para poder llevar adelante las reformas es una renuncia a una traición, allá ellos. Yo no voy a hacer política de manera voluntarista solamente para tratar de acostarme la noche tranquilo en mi cama y decir, no cambié ninguna posición, pero no terminé haciendo nada. Yo voy a hacer todos los esfuerzos para llegar a todos los acuerdos que sean necesarios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y eso implica juntarme con gente con la que antes no me juntaba. Y hoy día tenemos un gobierno en donde efectivamente conviven fuerzas políticas que no vienen de las mismas tradiciones y que nos necesitamos recíprocamente. Y si alguien cree de que al gobierno le vaya mal es condición para que a ellos le vaya bien, está profundamente equivocado. Su aspiración en ese sentido es que estas dos coaliciones que hoy día sustentan su base de apoyo se transformen en un gran bloque, incluyendo eventualmente a la DC incluso. A mí lo que me gustaría es que en Chile seamos capaces de constituir una gran mayoría progresista, en donde, como por ejemplo en el Frente Amplio uruguayo, conviven diferentes tradiciones políticas, pero que logran establecer una mayoría que sea capaz de sostener a gobiernos en donde vaya más allá incluso de los partidos políticos, sino también con organizaciones sociales. Eso evidentemente va a ser un debate que tenemos que va a haber que dar, porque si tenemos dos coaliciones distintas de cara a las elecciones municipales, evidentemente va a ser una tensión dentro del gobierno y nosotros tenemos que gobernar hasta el último día de nuestro mandato y llevar adelante las reformas que hemos planteado estructurales, reformas de cambio en materia de salud. No podemos seguir permitiendo de que en materia de salud dependa de la cantidad de plata que tienes en el bolsillo, la calidad de la salud a la que accedes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando esa desigualdad? Y ahí tenemos una reforma de salud estructural, la reforma tributaria, a la que yo espero tengamos un gran pacto tributario, no unos contra otros, un gran pacto tributario. El tremendo desafío que significa enfrentar la crisis medioambiental. Hoy día más del 50% de las comunas de Chile están con decretos de escasez hídrica. Si no y ahora déjame decir algo positivo también en este contexto. Chile tiene un sinfín de oportunidades de cara al nuevo ciclo mundial que se abre. Chile tiene 1/3 de las reservas de cobre del mundo, de las cuales además 1/3 están en manos del Estado con Codelco. Estamos avanzando hacia la electromovilidad, en donde el litio, y nosotros vamos a crear una empresa nacional del litio, y el cobre van a ser fundamentales para el mundo. Tenemos la posibilidad de desarrollar el hidrógeno verde y abastecer un porcentaje importante de la demanda mundial de este nuevo tipo de energía. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre la clase política respecto de estos temas esenciales que van más allá del corto plazo, porque a mí no me va a tocar cortar cinta ni inaugurar estas cuestiones, sino de generar proyectos que vayan más allá de las lógicas electorales, ahí sí que nos vamos a ir o vamos a fracasar como país. Y yo voy a jugarme todo el capital político que tenga y voy a hacer todos los esfuerzos para llegar a acuerdos amplios, justamente para que logremos sacar adelante esto como país. Presidente, hablemos de la Convención Constitucional. Si alguno de sus ministros le dijera en un mes más, yo quiero ir a trabajar por esto, ¿usted lo respaldaría? Yo quiero ir a trabajar a la... por el apruebo, seguramente, ¿no? Lo evaluaría. No lo descarto. Si alguien quisiera hacerlo, creo que también estaría en su derecho. Pero estaría en su derecho, no desde el gobierno, por supuesto. ¿Nadie se lo ha planteado? No, nadie me lo ha planteado. Oiga, lo que nosotros tenemos claro, y esto quiero ser también muy específico, y tenemos acuerdo con el Contralor, porque muchas veces en las cuñas se busca generar polémica. Yo me junté con el Contralor y tenemos pleno acuerdo en que el gobierno tiene que, 1, generar una campaña de información y promoción del voto. 2, garantizar iguales condiciones a ambas opciones, que son las dos únicas opciones que van a haber en el plebiscito, de aprobar o rechazar para poder expresar sus posiciones de manera pública. 3, que el gobierno no pueda hacer campaña de una u otra opción con recursos públicos. 4, que
los funcionarios públicos y los actores políticos tienen derecho a tener una opinión y la tienen que expresar en los términos en que sea pertinente y los que hemos acordado con Contraloría. Presidente, usted de alguna manera se ha hecho cargo estos días de este clima, ¿no?, como de opinión pública que hay, de que el rechazo ha ido creciendo. Encuestas de por medio, usted mismo dijo que había que verlas con seriedad. Hay confianza rota y por lo que se lee en gente bien entendida, digamos, en materias constitucionales, da la impresión de que más que con el texto, tal vez con el proceso. Ahí está lo de la ducha, lo de los saumerios, disfraces y otras cosas que se han dado dentro de la convención. Bueno, el caso Rojas Vade, ni qué decir. Sí, pero déjeme hacerle la pregunta. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted coincide con que a lo mejor hay un resquemor con el proceso más que con el texto? Acá hay un problema grande cuando se trata de decir de que el proceso son esos ejemplos que tú sabes cuántas horas. El problema es que esos ejemplos empañan el resto. Por supuesto que empañan el resto, pero esos ejemplos no son el proceso. Entonces decir de que Rojas Vade o este tipo Núñez, a propósito de lo que decía anteriormente, o la señora que decía lo de las energías, son representativos del total del trabajo que han realizado los convencionales, porque a mí me consta cuánto han trabajado los convencionales para poder tratar de sacar esto adelante. En condiciones, al principio, tremendamente precarias y ni siquiera salas para sesionar, y de ahora en adelante con un tiempo acotado para poder sacar una nueva constitución que debiera regir los destinos de nuestro país por los próximos, ojalá, 50 años. Entonces, yo no acepto de que a la convención se la meta todo al mismo saco por las tonteras que han hecho un par de convencionales que han pisado palitos o que han cometido fraudes a la fe pública, como el caso de Rojas Vade. La convención es mucho más que eso, la convención ha realizado un trabajo mucho más serio que eso, y yo desde ese punto de vista defiendo el trabajo de la convención. Presidente. Hay cosas que no me gustan, por supuesto. Hay cosas que yo haría de otra manera, por supuesto. Pero yo no espero de la convención un príncipe azul. La convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos. La convención, la convención, pero es que hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? No me gusta esta norma y por lo tanto todo el proceso no vale. O no me gusta la actitud de este convencional y por lo tanto todo el proceso no vale. Hoy día, por primera vez en toda la historia republicana de nuestro país, estamos teniendo un proceso de discusión constituyente que es democrático, que es paritario y que incluye a los pueblos originarios. El problema que tenemos es que se ha pretendido que en un año se salden prácticamente todas las deudas de los sectores excluidos en el debate de la constituyente. Y eso ahí, yo creo que la clase política, de la cual yo soy parte, no hablo como un outsider, la clase política tiene que hacerse cargo también de que durante mucho tiempo taponeó cualquier tipo de cambio. Cuando el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, decía, solazándose, de que hay cosas, en el primer mes del gobierno del presidente Piñera, hay cosas que no vamos a cambiar, por ejemplo la Constitución, y todos los empresarios los aplaudían en la ENADE, terminaron, a propósito del proyecto de Bachelet, terminaron también boicoteando cualquier tipo de proceso de cambio. Bueno, algunos dentro del propio bacheletismo decían que esto era fumar opio, en algún momento. O sea, en algún momento el expresidente del Partido Socialista planteó de que el proceso constituyente que estábamos exigiendo desde organizaciones como Marca tu Voto era fumar opio. Entonces, acá que la élite política no se haga la desentendida y ahora tienen como una visión crítica de la constituyente y dicen, oh, esto es todo lo malo que nos podría haber sucedido, cuando fueron ellos mismos los que generaron que llegáramos a esta situación. Pero hay... Es que, ¿sabes? La verdad es una cuestión que yo creo que tenemos que ponerle codo también, porque las críticas a la convención, por cierto, que son legítimas, y hay cuestiones que a mí no me gustan, pero que no caricaturicemos y no neguemos la responsabilidad de por qué llegamos a este momento. Pero del trabajo de la convención también hay cuestionamientos. Por ejemplo, el hecho de que se hayan devuelto 2 veces las normas que proponía la Comisión de Medio Ambiente. El hecho de que todavía no tengamos un sistema político aprobado para el borrador de la Constitución. El hecho de que se busque en la Comisión de Medio Ambiente eliminar prácticamente la minería. ¿Cómo extraemos el cobre del que hablaba delante usted mismo? Pero Verónica, es que me extraña la tesis que el hecho de que se iguale a los Verónica, independientes con los partidos políticos, presidente. Verónica. Le estoy planteando temas que, más allá de molestarme a mí o no, en redes sociales uno ve que provocan harto resquemor. Uno puede, en un debate constituyente, no solamente uno puede, uno debe discutir esas cosas. Pero fíjate la contradicción de lo que me estás diciendo. Me dices que
hay cuestionamiento de que 2 veces haya sido rechazado el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Porque significa que no está haciendo un buen trabajo la Comisión de Medio Ambiente. Y a la vez, dices que se critica que la Comisión de Medio Ambiente proponga la eliminación de la minería. Bueno, justamente por eso se rechaza. Bueno, pero significa que esa comisión no está haciendo un buen trabajo, pues, entonces las presidente. instituciones, no, lo que esa comisión no está logrando los consensos necesarios para poder sacar adelante su propuesta, y por lo tanto las instituciones y los 2/3 que algunos tanto defendimos están haciendo su trabajo, de que ideas que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría de la convención y seguramente de parte importante de Chile no son deseables tener en la Constitución, no pasen. Entonces, ¿qué sería lo mejor? ¿Que estas ideas ni siquiera se plantearan? ¿Que no estuvieran en el debate público? Que estuvieran bien planteadas, quizá. Pero, ¿quién es uno para decir esta es la única manera de plantearlas de manera correcta? Yo creo que es totalmente legítimo el debate que se da en la Convención, y creo que cuando uno revisa el texto que está llegando a puerto, cuando uno ve, por ejemplo, que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, cuando ve de que se respeta la autonomía del Banco Central, porque o sea, ponen el grito en el cielo algunos cuando se presenta una norma, pero cuando finalmente se termina aprobando la norma en los términos en donde hay un consenso generalizado, por ejemplo, respecto a la autonomía del Banco Central, después nadie dice nada. Entonces, la verdad me parece que hay un sesgo respecto al trato en la Convención, en donde se le sube el volumen a debates que efectivamente pueden no ser mayoritarios y por lo mismo se rechazan, pero cuando finalmente se logra un consenso que es adecuado y que es razonable desde todo punto de vista, como por ejemplo el Banco Central, como por ejemplo respecto a los principios básicos constitucionales, finalmente nadie dice nada. Yo creo que es momento importante. Informa, presidente. ¿Ah? También se informa. Mucho menos de lo que se le sube el volumen a los aspectos negativos. Usted el fin de semana se refirió a la opción de un plan B, en el caso de que gane el rechazo en el plebiscito de salida, que puede ser legítimo, es una de las opciones que están sobre la mesa. De hecho, usted la valida, públicamente dice, bueno, hay gente que puede votar así y eventualmente podría ganar. ¿Qué pasa después? Es una de las grandes preguntas. ¿Le quitó de alguna manera eso dramatismo a esa opción, su intervención pública, que ayer entiendo a los partidos de su sector no les gustó tanto? Lo contábamos más temprano. Yo lo que dije es que el gobierno tiene el deber de tratar de anticipar todos los escenarios posibles, porque el gobierno no puede ser reactivo. Y que nosotros el 5 de septiembre, pase lo que pase, vamos a seguir gobernando. Que quede claro esto de las 2 opciones. ¿Eh? No es que nadie le ha dicho que el gobierno vaya a meter la mano y meter una tercera vía. Pero es que algunos, como el diputado Chalper, inmediatamente plantean cuestiones de esas características. Ya, okay. Entonces, para despejarlo. Es que yo creo, por eso, qué bueno que lo digas, porque es tremendamente importante. En el plebiscito del 4 de septiembre van a haber 2 opciones. O se aprueba la nueva Constitución, o se rechaza la nueva Constitución y se mantiene la Constitución actual. Yo tengo la convicción más profunda de que la Constitución actual está totalmente desfondada. Y creo que eso es un consenso transversal en la sociedad chilena. Yo, por lo que he visto del texto final, habrá que evaluar el texto completo cuando esté terminado, la nueva Constitución y lo que hay hasta ahora va a ser mejor que lo que tenemos. Y las dudas que existan y las cosas que se puedan mejorar, va a haber espacio político para mejorarlas en el trámite legislativo normal, cosa que hoy día es muy difícil, como se demostró durante los últimos años. A propósito, recuerdo nuevamente la frase del exministro Chadwick. El tema es que si eso no se aprueba, ¿qué pasa después? Porque hay que cambiarle igual, a eso apunta usted. Bueno, habrá que discutirlo, pero yo no... Y el gobierno tiene el deber de ponerse en diferentes escenarios, pero mi opción, y para lo que yo políticamente me voy a jugar, respetando el Estado de Derecho y dándole totales garantías a ambas opciones para que se puedan expresar de manera pareja y sin sesgos por parte del gobierno, pero mi opción personal es que tengamos una nueva Constitución el 4 de septiembre. Y eso habría que preguntárselo a la ciudadanía, es decir, por supuesto, ¿no podría haber un acuerdo de eso se trata el plebiscito? Entre el gobierno y el Congreso después, si es que gana el rechazo? Es que en ningún caso. Analicémoslo después. Yo espero que esto el 4 de septiembre se resuelva y que tengamos una nueva Constitución para Chile emanada de un proceso democrático difícil, en donde se discuten cuestiones complejas, en donde hay sectores de la sociedad que no habían tenido expresión política que hoy día levantan su voz, pero que es mucho mejor que se discuta a puerta cerrada. Presidente,
Gabriel Boric, ¿hasta qué punto vamos a seguir viendo, por ejemplo, largas filas de personas con mamelucos blancos desfilando hacia un avión, algunos con condena, otros presos, pero otras personas que no han cometido ningún delito y que fueron expulsados durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, incluso muchos con separación de su familia, para constituir sin duda un drama para aquellos que vinieron de Venezuela, llamados incluso por el presidente Sebastián Piñera que vinieran a Chile porque aquí iban a encontrar todas las oportunidades, y finalmente terminamos con un drama que está reflejado en las poblaciones que viven en el norte de nuestro país, donde viven 1.300 habitantes y han llegado ya más de 10.000 emigrantes en forma clandestina o en forma irregular, como dice el lenguaje más correcto de Naciones Unidas. La escena de los mamelucos blancos, como si las personas que producto de la situación interna de su país se ven obligadas a migrar y son expulsadas como si fueran terroristas, no se van a volver a repetir en nuestro gobierno. En nuestro gobierno no van a existir ese tipo de escenas. Esa puesta en escena, digamos. O sea, las expulsiones que establezca la ley, por supuesto. Claro. Tenemos el deber de hacer cumplir la ley. Y si alguien ha ingresado que tenga antecedentes penales o en situaciones irregulares, evidentemente tenemos que hacer valer la ley chilena. Pero esta puesta en escena a la que se hace referencia no va a ser una política de nuestro gobierno. ¿Va a haber algún tipo de inversión social, por ejemplo, en Colchane, que es uno de los pueblos más impactados por esta migración? Por supuesto, y nuestro gobierno, mediante el subsecretario de Desarrollo Social, el subsecretario de Desarrollo Regional y el subsecretario del Interior, ha estado conversando permanentemente con los alcaldes de las zonas más afectadas, porque no podemos desconocer el problema que genera en pueblos como Colchane o en ciudades como Iquique o Antofagasta este fenómeno migratorio que es el tercer fenómeno migratorio más grande en el mundo en este momento, después de Siria y Ucrania. Entonces, claramente estamos conversando para generar infraestructura justamente con esos lugares, y tenemos un plan de infraestructura específico destinado a esas ciudades. Presidente, estamos abusando de su tiempo, lo sabemos, pero tenemos una serie de preguntas cortas que plantearle ya para ir cerrando la conversación. ¿Cuándo vamos a tener un plan de racionamiento de agua para la capital? Presentó uno el gobernador regional hace un par de semanas, pero el ministro de Obras Públicas dijo, sí, lo vamos a acoger, vamos a ver, estamos trabajando en eso. ¿Cuándo hay plan de racionamiento? Bueno, afortunadamente, la lluvia que tuvimos durante la semana pasada nos permite algún nivel de respiro respecto a esto, pero tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Energía ya están trabajando en, justamente a propósito de lo que hablábamos de anticiparnos a escenarios, en la eventualidad de que sea necesario un razonamiento. Yo espero que no sea necesario, pero plan de razonamiento vamos a tener, para que en el caso de que sea necesario lo apliquemos inmediatamente. Y eso, o sea, a la gente la llamo, por cierto, a ahorrar agua, pero también hay que entender de que esto no es solamente una cuestión de ahorro personal, tiene que ver también con las grandes industrias que son las que más ocupan agua, con los espacios públicos, en materia de regadío, entonces los municipios, en donde todos tienen que cambiar sus prácticas. Y ahí yo, por ejemplo, felicito a la alcaldesa de Las Condes, Peñalosa, Daniela Peñalosa, ¿sí?, que ha estado actuando justamente, y he visto planes, no, la de Vitacura, perdón. Camila Merino. Camila Merino, que ha estado realizando planes justamente en este sentido. Punta Peuco, ¿se cierra o no se cierra en su gobierno? Las cosas no se anuncian, se hacen. ¿El monumento Baquedano vuelve o no vuelve a la plaza que lleva su nombre, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como usted prefiere? No hemos discutido en el gobierno en particular la situación de ese monumento, pero yo por lo menos soy partidario de que haya un proceso amplio de participación y en donde ese espacio tan simbólico sea resignificado, y en donde además aprovechemos de hacer el eje Alameda Providencia, que es un proyecto del gobernador Orrego que a mí me interesa apoyar. ¿Se va a recuperar la Alameda? ¿En qué plazo, presidente? No solamente recuperar la Alameda, sino recuperar todos los centros cívicos de las regiones en nuestro país que fueron afectadas por enfrentamientos o hechos de violencia. Eso es algo que el ministro Grau está trabajando en conjunto con los comerciantes y con las pymes de los sectores, no solo de Santiago, sino también de Antofagasta, Valdivia, Punta Arenas, Iquique, entre otras ciudades capitales. La Serena, Coquimbo. Otro tema simbólico, la condonación del CAE, es promesa de su campaña. ¿Va a ser universal a todos los que estén morosos allí, o
hay que focalizar, presidente, porque la plata no sobra. Y hay algunos de esos profesionales que pueden estar ganando buenos sueldos. La condonación del CAE cuesta del orden de los 8.000 millones de dólares. Si a eso uno suma los créditos Corfo y los créditos del Fondo Solidario, son del orden de los 12.000 millones de dólares. Nosotros vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago. O sea, a quienes... acá uno no puede, porque si uno hiciera lo contrario, todos dejarían de pagar nomás. Y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando, cuál es el mecanismo específico, pero condonación del CAE va a haber siempre aparejada a la reforma tributaria. Los gastos de estas características tenemos que hacerlo cuando tengamos los ingresos, y por eso también es importante la reforma tributaria. Presidente Gabriel Boric, la deuda histórica, ¿se paga, no se paga? Y si se paga, ¿cuándo se paga? La deuda histórica es un compromiso también de nuestro gobierno, es parte de lo que queremos pagar con la reforma tributaria. Esto es algo que se ha postergado y se le ha faltado el respeto a los profesores, muchos de los cuales se están muriendo. Literalmente, se están muriendo sin que se les pague la deuda. Hay una negociación en curso con el Colegio de Profesores y mi compromiso es que de aquí al fin del gobierno se va a haber pagado va a existir una reparación respecto a la deuda histórica. ¿Es posible pensar en una intervención del Estado al fútbol como ocurrió en Uruguay, por ejemplo? Me preguntan desde el aire libre, en realidad, presidente, porque yo y el fútbol somos medio amigos nomás. ¿Van a volver los carabineros al estadio? Justo ayer conversaba con el senador Matías Walker, que tiene un proyecto de ley respecto al tema del fútbol, en donde por supuesto que vamos a innovar en esta materia. Yo no tengo hoy día, no afirmaría que los carabineros son los que tienen que volver, porque los clubes tienen que hacerse cargo de los espectáculos privados y tienen que mejorar sin lugar a duda, o más bien terminar cualquier tipo de vínculo con organizaciones como las Barras Bravas. Pero va a haber una intervención en materia futbolística. Está la situación del Machi Celestino Córdoba. Se ha conocido de una salida trimestral. Él está condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Su gobierno participó en la decisión de otorgarle ese beneficio o es solo exclusiva responsabilidad de Gendarmería? No, esta es una decisión de Gendarmería cumpliendo los estándares objetivos que establece la Corte Suprema para el otorgamiento de este tipo de beneficios carcelarios. ¿Homologar las pensiones de las Fuerzas Armadas con los civiles es un propósito o no? Y lo que nosotros vamos a trabajar es para igualar hacia arriba, no hacia abajo. Presidente Gabriel Boric, le agradecemos muchísimo que haya venido a conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa esta mañana. Ha sido muy amable. Muchas gracias, un gusto. Bien, ahí escuchamos parte de las declaraciones de esta entrevista del presidente Gabriel Boric, que conversó justamente